Ok, empezamos la grabación. Estamos entonces en la paracha número 15 ya, paracha número 15, paracha Bo, B, ¿sí? Que la encontramos allí en Éxodo capítulo 10, verso 1 hasta el 13, 16. Ahí encontramos nosotros la sidra para este día de Shabbat. Y pues obviamente importante como todas, ¿no? Muy diciente, mucho contenido pues para aprender. Entonces, vamos a estar viendo aquí, en esta paracha tenemos obviamente las tres últimas plagas propinadas a Egipto, ¿no? Y parece que, pues obviamente la paracha Bo, que se escribe la Beit y la Aleph, y suman tres, hace alusión a esas tres plagas. ¿Sí? Tenemos la plaga allí, nosotros, la plaga de langosta, tenemos la plaga de tinieblas y por último la muerte de los primogénitos. Entonces, Anima Paracha, ¿verdad? En sus letras está hablando acerca de estas tres. Y ellas, pues obviamente, consuman prácticamente estas tres, consuman los juicios hechos por Hashem, ¿verdad? A los dioses y a la idolatría egipcia. Sí, es algo tremendo, tremendo aquí. Creo que cuando una persona se pone a estudiar bien en detalle todo esto de las plagas, de las 10 plagas, si no sale de la idolatría, imposible, imposible si no sale de la idolatría, ¿sí? Es porque hay mucha ceguera. Pero, pues prácticamente aquí el Eterno está propinando, ¿verdad? Eh, eh, un castigo, por decir así, a toda la idolatría de Egipto, ¿sí? A toda a ese sistema idolátrico, podríamos decir, a esa teología idolátrica de ese imperio poderoso que era Egipto en ese entonces. Entonces dicen nuestros sabios que esa tercera plaga, la tercera plaga, la sexta plaga y la novena plaga, sin previo aviso, si ustedes se dan cuenta, eso fueron sin previo aviso, fue como un golpe psicológico para los egipcios, golpe psicológico. Si ustedes se dan cuenta, la tercera plaga, la de los piojos, la sexta, la del salpullido, ¿sí? Y las llagas, y la novena, que es la de las tinieblas, era como, o sea, eso fueron sin previo aviso y eh, fue como un golpe psicológico para los egipcios, ¿sí? Entonces, en esta vamos a ver lo que nos dice aquí la novena plaga. Dice allí, Shemot 10, verso 21 al 23. Dice, entonces Hashem dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veía unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Entonces, hay algo muy hermoso allí, como, como el pueblo de Israel no sufrió esta plaga, ¿sí? Y en sí, pues no sufrió ninguna de las plagas que se fueron propinadas a Egipto. ¿No? Eso es lo que nos dice aquí el texto acerca de esta novena plaga. Y esta plaga estaba obviamente desafiando, por decir así, desafiando al Dios supremo egipcio. Sí, o sea que estas plagas paulatinamente fueron, ¿verdad? Fueron dando un golpe a esa teología pagana idolátrica que tenía este imperio egipcio. Y esta estaba prácticamente desafiando al Dios supremo egipcio que era Ra, Dios del sol. ¿Sí? Ra, Dios del sol. Imagínense ustedes, ellos allí en la oscuridad, unas tinieblas que se podían palpar. ¿Y dónde está su Dios egipcio? ¿Dónde está su supremo Dios, el sol? ¿Dónde hay un rayito de luz de él? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está su dominio? Sí, más o menos eso fue allí como un golpe bastante psicológico, ¿no? Sí. El hecho de estar ellos en tinieblas por espacio de 3 días y ver la imposibilidad de tener un rayo de luz de su ídolo era una cachetada para la fe
y para esa teología pagana e idolátrica, ¿verdad? Para la nación más poderosa de la tierra en ese entonces, ¿sí? Entonces, vean ustedes allí qué contradicción, ¿sí? Ellos creían en el dios Ra, que era el dios sol, y sin embargo estaban en tinieblas. Y no un día, ni 2 días, sino 3 días en tinieblas, día y noche en tinieblas, ¿no? Y lo otro allí que seguramente les causó, eh, por decir así, bastante desazón, fue el ver cómo el pueblo de Israel gozaba de luz en sus moradas. Prácticamente era el desmoronamiento y la aceptación de que el Dios de Israel era definitivamente supremo y todopoderoso, ¿sí? Porque obviamente, más o menos eso es el desafío que se presenta aquí, ¿sí? Los dioses de Egipto versus Hashem, ¿no? Y allí como Hashem le va propinando a cada uno de ellos lo que merece, de una forma bastante asertiva, ¿no? Y para que no diera lugar a ninguna duda, la siguiente plaga, ¿sí? Que es la muerte de los primogénitos, queda precedida de asar el cordero pascual, uno de sus dioses, ¿verdad? Y luego comerlos. Esto era prácticamente una, por decir así, una cachetada total, ¿verdad? A todos los dioses de Egipto. Se desmoronaba toda la teología idolátrica pagana de el mayor imperio que existía en ese entonces, ¿sí? El tener que asar uno de sus ídolos, el tener que asar el cordero pascual, ¿no? ¿Y por qué asarlo? Porque ustedes saben que un asado, ¿verdad? Suelta su aroma, ¿no? Y yo creo que a propósito Hashem allí hizo que hubiesen vientos que soplaran, ¿verdad? Por todo Egipto, de tal manera que todos ellos se dieran cuenta, ¿verdad? Que sus ídolos estaban siendo que asados, y no solamente asados, sino también iban a ser comidos, iban a ser, ¿verdad? Ingeridos por el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, como vemos, si hacemos un análisis a fondo, ¿verdad? De los golpes infligidos a Egipto por medio de las plagas, fue todo dirigido a su teología idolátrica para derribarles su fe, sus creencias en los poderes astrales, humanos y naturales, ¿sí? Fue para eso, derribarle todas esas creencias, derribarle esa fe, ¿no? Por eso digo que si una persona que sea idólatra se pone a leer a fondo, ¿verdad? ¿Cómo el Eterno propinó estos castigos y por qué? El por qué y la razón de ellos, ¿sí? Yo creo que se dará cuenta, ¿no? Que la idolatría es nada, no es nada la idolatría, ¿no? Así como narra el capítulo, o perdón, Teilín capítulo, Teilín 115, ¿no? Acerca hablando de los ídolos, ¿sí? De los ídolos, que son hechuras de manos, ¿verdad? Que tienen ojos, no ven, orejas, no escuchan, boca no hablan, manos no palpan, narices, ¿verdad? No inhalan. Entonces, yo creo que puede muy bien una persona que haga este análisis dejar la idolatría, decir verdaderamente, no, la idolatría no es nada, no es nada. Sí, frente a Hashem, que es el único, ¿verdad? El único creador del cielo y de la tierra. Entonces, pensando ahora y trayendo esto aquí, ¿verdad? Como actualizando, ¿verdad? Esta información, Egipto bien puede representar el mundo con sus normas, cultura, religiones paganas, ¿sí? Vamos a traer esto ahora aquí a la realidad, ¿no? Así como por medio de la última plaga, el pueblo de Israel fue liberado de la influencia y la esclavitud egipcia. Hoy día, si una persona confía en la idolatría y hace un estudio minucioso de cómo Hashem asestó un golpe a toda la teología pagana del imperio egipcio, podría desistir sin lugar a dudas de los fundamentos del paganismo circundante. Podría desistir. Si hace un examen consciente, analítico, razonable, podría entonces desistir de la idolatría, ¿no? Entonces, qué bueno que esto lo pudieran estudiar, por ejemplo, personas con ese contexto pagano religioso, ¿sí? Únicamente esto, lo que es la parte de estas
de estas plagas, las 10 plagas, ¿por qué fueron infringidas? ¿Para qué? Recordemos que lo primero que el Eterno tocó fue el río Nilo. ¿Por qué? El río Nilo era una deidad para ellos. Era el que les surtía a ellos el alimento, les daba a ellos, ¿verdad? El agua, etcétera. Y entonces, ¿qué hizo el Eterno? Hirió, ¿verdad? Allí el río y lo volvió todo hediondo y lleno de sangre. Entonces, así poco a poco, sistemáticamente el Eterno, ¿verdad? Fue dando ese golpe a cada una de las deidades que tenía esta nación. Entonces, si la persona se da cuenta de todo ello, ¿verdad? Se dará cuenta que el Eterno es todopoderoso, uno y único, ¿no? Pero estoy hablando de personas que tienen ese contexto idolátrico pagano. Qué bueno sería darles a ellos como un estudio al respecto, un estudio, ¿verdad? Para que ellos se den cuenta. Pero hay que confiar, ¿verdad? En el palo, en la piedra. No hay que confiar, ¿verdad? En la idolatría, en todos aquellos agentes, ¿verdad? Astrales, ¿sí? Que supuestamente dominan el mundo y dominan al ser humano. Uh, la haftará de este Shabbat la encontramos allá en el profeta Yirmiyahu o Jeremías, capítulo 46, versos 13 al 28. Es muy interesante esa haftará. Y habla cómo Nabucodonosor vendría a golpear a Egipto, vendría a golpear a Egipto, o sea, después de tantos años, después de los egipcios haber recibido semejante golpe directo de Hashem, ¿sí? Y haber tenido que prácticamente echar al pueblo de Israel, años más tarde, ¿sí? Yirmiyahu, el profeta Jeremías, habla acerca de que Nabucodonosor vendría a Egipto y también arrasaría a Egipto, ¿sí? Egipto que seguía confiando en sus ídolos, en sus dioses, ¿sí? Entonces dice allí, Yirmiyahu 46, verso 25, dice Hashem de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí castigaré a Amón de Tebas, a Faraón y a Egipto junto con sus dioses y sus reyes. Castigaré de nuevo. O sea, parece que la lección no fue aprendida, ¿no? Sí, a Faraón y a los que en él confían, ¿sí? Dice Yirmiyahu o Jeremías 46, 26. Y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, mas después será habitado como en los días de antaño, declara Hashem. Sí, entonces, vean ustedes que años después, ¿no? Viene aquí, se le dice, y se le revela al profeta Yirmiyahu que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vendría contra Egipto, contra el rey de Egipto, contra sus dioses otra vez, y arrasaría de nuevo. Sí, entonces, ustedes saben que en la antigüedad las naciones creían en sus dioses. Y cuando tenían algún éxito, cuando tenían alguna batalla ganada, entonces le atribuían a sus dioses y sacrificaban a sus dioses en señal de agradecimiento por la ayuda prestada por ellos. ¿Sí? Entonces, aquí parece que Faraón y parece que Egipto no hubiera entendido o no hubiera aprendido la lección. Y aquí podemos ver entonces también en la Haftarah, ustedes siguen leyendo la Haftarah, verán ustedes allí que hablando de Jacob o hablando del pueblo de Israel, cómo Israel sería establecido de nuevo. A pesar de haber sido llevado cautivo a Babilonia, llegaría otra vez a sus tierras, a sus fronteras y sería establecido de nuevo. ¿Sí? Ustedes saben que Jacob representa a Israel. Israel, pues obviamente tiene una misión. Israel tiene allí un pacto hecho con Hashem. Israel, ¿verdad? Tiene que volver a hacer lo que tiene que ser siempre. ¿Sí? Esa luz allí en medio de la oscuridad. Esa luz que tenía cuando llegó la plaga de tinieblas allí en Egipto. Tiene que ser esa luz, ¿sí? Donde quiera que esté. Hoy día se cierne la oscuridad sobre el mundo entero, pero no tinieblas como sucedió en Egipto, ¿sí? Hemos llegado a los días donde lo malo se convierte en ley, lo malo ya se está convirtiendo en ley,
¿sí? Y lo bueno en obsoleto. A eso hemos llegado ya. Lo bueno, obsoleto. Y lo malo ya se establece como ley. Ya hemos llegado a eso. Donde la inmoralidad es rampante, donde los roles del hombre y mujer se confunden y donde debemos tener los sentidos bien adiestrados, les digo, bien adiestrados en el conocimiento del bien y el mal, entre lo santo y profano, entre luz y tiniebla. Tenemos que tener bien adiestrados nuestros sentidos, porque hay cosas que se filtran poco a poco. Hay cosas que entran así como que no parecen buenas, pero a la postre son malas. Y hay que tener ese sentido, esa conciencia clara, ¿verdad? De lo que es luz y separarlo de qué, de lo que es la tiniebla, ¿no? De lo que es santo y lo que es profano, ¿no? Y aquí recordamos nosotros entonces las palabras del Rashta, Rabino Saúl de Tarso, allí en la carta escrita a los de Filipos, capítulo 2, verso 15, ¿sí? Él nos dice allí, para que seáis que irreprensibles y sencillos, hijos del Eterno, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Estamos en una generación torcida y perversa, ¿sí? Y allí nos dice, ustedes deben, ustedes en medio de ella deben resplandecer como luminares en el mundo. ¿Sí? Entonces ya nosotros entendemos, ¿verdad? Que la situación es esa. Esa es la situación, ¿no? Donde la inmoralidad es el pan de cada día, es va rampante. Los roles se han confundido, los valores también, y también se vuelve ley lo malo. Lo bueno no sirve, ya está pasado de moda, es obsoleto. Entonces tenemos que ser nosotros que allí, tenemos que ser luz en medio de esta generación torcida y perversa, como dice aquí. Ahora, ¿qué debemos hacer para lograr este objetivo? Porque tenemos que hacer cosas prácticas, cosas que tenemos que tener en nuestra conciencia. Tengo aquí 4 cositas. Lo primero, lo primero, ¿sí? O sea, ¿cómo alcanzar este objetivo? Lo primero, tener siempre conciencia de lo que somos. Tú y yo tenemos que ser conscientes de lo que somos, ¿sí? El mismo texto que leímos allí, ¿verdad? De Filipenses 2:15 nos dice que seáis irreprensibles y sencillos, hijos del Eterno. ¿Somos qué? Hijos del Eterno. Tenemos que ser conscientes de que somos hijos del Eterno, del Dios Altísimo, ¿sí? Tenemos que tener conciencia de eso constantemente, permanentemente. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a nosotros siempre, siempre, ¿verdad? Nuestro comportamiento, o sea, cómo debemos comportarnos. Vamos a cuidarnos cómo vamos a comportar, ¿sí? Porque somos hijos del Altísimo, somos sus representantes, somos los que lo contenemos a Él, somos los que lo expresamos, somos los que tenemos el ADN de Él. En nuestros rezos decimos, ¿sí? Que nos hizo a su imagen. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Rey del universo, que nos has hecho a tu imagen. ¿Sí? ¿Y cómo? Por la presencia divina que Él nos ha dado. Se han sublimado más sus midot, sus características en nosotros, ¿sí? A través del fruto del Rúa, a través del fruto del Espíritu. Entonces se subliman más, ¿verdad? Todas esas características, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, tiene que subliminarse más porque está mostrando eso el carácter de nuestro Santo Maestro. El carácter de nuestro Santo Maestro. Allí se está demostrando. ¿Sí? 2, tienes que tener claro tu propósito en la vida. Claro tu propósito en la vida. Cuando tú despiertas, cuando ves una nueva mañana levantarse, cuando ves esos rayos de sol alumbrarte y darte ese calor, tienes que entender que la vida se te ha prestado. ¿Para qué? Para que cumpla los mandamientos. Cumplir los mandamientos es el propósito de la vida. Cumplir los mandamientos divinos. Tenemos que cumplir los mandamientos divinos. 3,
Tenemos compromiso, compromiso de ser luz, donde quiera que estemos, ser luz, ser, ¿verdad? La persona que bendice, ser la persona solución, ser la persona buena, ser la persona que está aceptada, ¿sí? No ser el problema, no ser la carga, sino ser personas de luz. 4, tener clara la meta que tenemos siempre en todo momento. ¿Y cuál es? La meta de la reconciliación, que es el ministerio que tenemos todos. Reconciliación. ¿Qué? ¿Reconciliar qué? Reconciliar al ser humano con el Creador. Esa debe ser la meta clara que debemos tener nosotros donde quiera que estemos. Entonces, lo primero, tener siempre conciencia de lo que somos. ¿Qué somos? Hijos del Eterno. Tener claro el propósito en la vida. Si tienes un día más de existencia, cumplir qué? Los mandamientos. Los mandamientos. En tu casa, fuera de casa, en tu trabajo, en tus negocios. Cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos. Con tu país, con tus jefes. Cumplir los mandamientos. Con tus subalternos, con tus subordinados. Cumplir los mandamientos. ¿Sí? 3, el compromiso de ser luz. De ser luz. Acordémonos, teníamos luz en nuestras habitaciones allá en Egipto. ¿Sí? Mientras que Egipto estaba en tinieblas. Eso dice mucho de nosotros. Acordémonos que fuimos llamados de las tinieblas a su luz, que estamos siendo llamados para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces tenemos el compromiso de tener luz, de ser luz en medio de las tinieblas. Y 4, esa meta de reconciliar. ¿Reconciliar a quién? A la gente con el Creador. Siempre reconciliar a la gente con el Creador. ¿Sí? Eso es una cosa que tiene recompensa. Entre los rezos tenemos nosotros aquel que trae la paz entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Y esa paz, ¿cómo llega? Cuando los reconciliamos con el Creador. ¿Sí? Eso tiene una gran recompensa. ¿No? Recordemos entonces lo que nos dijera Yeshua en Pesa, porque aquí parte Pesa. Vemos nosotros allí ya en esta paracha lo que es Pesa, lo que se establece como Pesa, la fiesta de Pesa, entre el 14 y el 15 de Nisan, ¿sí? Es Pascua. Entonces, Yeshua, la última fiesta que celebró, la última comida fue esa, Pesa. Pesa como hablándonos y diciéndonos, yo soy el que les saco de la esclavitud a ustedes. Yo soy el que los saco de ese Egipto, de ese mundo. Yo soy el que les doy la victoria sobre el pecado, sobre la idolatría, sobre la maldad, sobre el mundo, sobre la tentación. Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sí, entonces, recordemos, y eso es lo que tenemos que hacer cada vez que hacemos Pesa. Cada año hacemos Pesa, y en Pesa debemos recordar su muerte. Debemos recordar lo que Él ha hecho por nuestro pueblo, por nuestra nación y por la humanidad, ¿sí? Que a través de Él podemos encontrar la liberación de la esclavitud, del pecado, la liberación de la esclavitud de la muerte, la liberación de la liberación de la esclavitud idolátrica, ¿sí? De esa situación caída, ¿verdad? Que hemos tenido desde un principio. Él es el que nos da a nosotros esa libertad, esa liberación total, ¿no? Y recordemos lo que Él hizo por nosotros. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, no estará en tinieblas. Tinieblas de maldad, de pecado, de inmoralidad. No andará en tinieblas de desobediencia a las leyes divinas. No andará en tinieblas, sino que tendrá que la luz de la vida. Yohanan 8:12. Tendrá la luz de la vida. Y entonces, mis amados, que el Eterno nos ayude, que podamos entender, ¿verdad? Esto, y ya que hemos sido
ayudado por el Mesías, para salir totalmente del mundo, ser apartados, como dijo allí, ¿verdad? Como dice el libro de Éxodo, cuando salen ya de Egipto, nuestro pueblo sale de Egipto, dicen, ustedes me serán una nación de gente santa, apartada, a dos, un reino de sacerdotes apartados, santos, ¿verdad? Entonces, recordemos que nosotros hemos sido eso y que a través del Mesías, Él nos ha apartado, nos ha consagrado, ¿sí? Para ser diferentes a todas las demás naciones de la tierra. Y así puede ser luz en medio de la oscuridad. Mis amados, que el Eterno nos ayude, que el Eterno envíe pronto a nuestro Santo Maestro, a nuestro Maestro justo, ¿verdad? Pronto y en nuestros días. Amén y amén. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Umepora.